presentación tenemos? ¿A qué sabor en específico? Salado. Dulce. Dulce, ¿verdad? Eran 4, no sé si han leído eso, eran 4, pero han agregado un quinto, ¿verdad? Y eso. Exacto. ¿Sí? Siete nomás han presentado su tarea. Y ya pasamos a los demás. Ya. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar ahora de la lengua. Han visto que la parte del paladar no era tan compleja, solamente que tenemos que ir revisándola porque la teoría se nos olvida, ¿no? Entonces tenemos que repasar. No es mucha teoría, ¿no? Es poco, así que aprovechemos de ir repasando para que no se nos vaya a acumular. Hoy vamos a hablar entonces de el órgano que proviene de los 4 arcos faríngеos, ¿verdad? Eso es importante saber, la lengua, ¿ya? ¿Y qué tenemos en la lengua? Tenemos alguien que la tapiza y se denomina mucosa bucal, ¿sí? Toda la mucosa está compuesta por un epitelio y tejido conectivo, ¿no? Como hemos visto en la primera clase, este se denomina lámina propia, ¿sí? O corium. Ambos están conectados gracias a la membrana basal, ¿sí? Entonces tenemos nuestro epitelio, tejido conectivo, llamado corium o lámina propia. ¿Qué tipos de epitelio encontramos en la cavidad bucal? Estratificado, paraqueratinizado o no queratinizado, ¿no? ¿Qué epitelio es? Epitelio plano estratificado. Entonces, cada uno de estos le va a dar ciertas características a nuestra mucosa, ¿verdad? Aquí dice no hay queratina. Sabemos que la queratina es la que nos da resistencia, ¿sí? Frente a las agresiones. Otro puede ser parcialmente queratinizado o directamente queratinizado, ¿no? Hablando de la primera mucosa, ¿no? De la primera capa, ¿no? o quien tapiza nuestra cavidad bucal, hoy vamos a hablar de la mucosa especializada, ¿sí? Se denomina así a la cara dorsal de la lengua, ¿verdad? La que está enfrente, dorso de la lengua. Mucosa especializada, ¿sí? ¿Y por qué es especializada? Porque tenemos las papilas linguales, quienes tienen unos botones gustativos, ¿no? O corpúsculos gustativos. Eso la hace diferente a la otra mucosa de revestimiento, ¿no? O a la mucosa masticatoria. Y el que tengamos los botones gustativos. ¿Y quiénes son estos? Pues son los encargados de la recepción de estímulos para captar las diferentes sensaciones gustativas. Entonces, ¿cuántos tipos de mucosa tenemos? 3. 3. Bueno, aquí estamos viendo, ¿no? Una pared lateral de una papila caliciforme, ¿sí? ¿Qué vemos ahí? Corpúsculos gustativos. Epitelio plano estratificado paraqueratinizado. Ya. Entonces, las caliciformes que están atrás seguramente tendrán mayor resistencia, ¿no? a las agresiones, porque es paraqueratinizado.
queratinizado, entonces existe cierta presencia de queratina. Entonces tenemos su epitelio, ¿no? El tejido conectivo, ¿no? Y su corio, ¿no? O lámina córea. Esto, ¿verdad? La cara dorsal está tapizada por una mucosa especializada. La lengua es un músculo, ¿sí? Su función es participar en la percepción gustativa y recibir los estímulos de los distintos sabores. Aparte de mucosa, que tiene músculo estriado, ¿no? Entonces es un órgano potente la lengua. La lengua se va a dividir para su estudio en dos partes, ¿sí? La zona bucal de la lengua, ¿no? Que se encuentra, ¿no? Los 2 tercios anteriores, estamos viendo acá, y la que cubre el tercio posterior, llamada zona faríngea de la lengua, ¿no? Como está en relación con la faringe o en la parte posterior, con el tipo de las fauces, zona faríngea. Se divide en 2 tercios anteriores y 1 tercio posterior. Para identificarla anatómicamente tenemos una B lingual, ¿verdad? Una línea en forma de B. ¿Sí? Es gracias a esta B lingual que se divide, ¿no? La lengua en 2 porciones. Su mucosa del cuerpo, ¿no? De la zona bucal, que es un epitelio estratificado para queratinizar. Eso quiere decir que parcialmente presenta queratina. Y además presenta tejido adiposo o graso. Entonces lo estamos viendo acá. Tenemos las papilas, su epitelio no plano para queratinizado. Y vemos el corio, no lámina propia. Vamos a ver también parte de células, ¿no? Adiposas o de grasa, y la parte muscular, ¿no? Principalmente. No es lo mismo la cara dorsal, ¿verdad?, que la cara de abajo, o ventral. Cambia, ¿no? Si ustedes también perciben, hoy tocan su paladar, sentirán que acá se sienten, ¿no?, las papilas. Y abajo notarán que es más lisa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el epitelio en la cara ventral es más bien no queratinizado. Es decir, es una mucosa de revestimiento. Solamente se encuentra en la cara ventral la mucosa especializada, ¿verdad? Al llegar a la casa saquen la lengua y vean, cierto, aquí abajo similar al piso de la boca, ¿no? Es solamente mucosa de revestimiento. Papilas linguales. ¿Qué pasa con las papilas? Comienzan, ¿no?, su formación a partir de la 8ª semana, donde en la mucosa dorsal, solamente ahí tenemos papilas. ¿Ya? Máximo llegan a la parte lateral, pero las foliares son evidentes en la semana número 12, ¿no? Entonces, increíblemente, en el primer trimestre de embarazo ya tenemos la presencia de las papilas gustativas. Vamos a tener un grupo de papilas, ¿verdad? Son 4, y de esas 4, las fungiformes son las primeras en diferenciarse. Finalmente, las filiformes, ¿no?, o seguidas de las filiformes, ¿no?, que son las que tienen mayor número, y por último, las caliciformes y foliares.
A las 20 semanas muestran los botones gustativos, ¿verdad? Son estos botones que permiten sentir las sensaciones, ¿sí? El epitelio que tapiza las papilas se incrementa gradualmente y alcanza de 0 a 10 estratos celulares en el momento del nacimiento. A las 32 semanas el epitelio de las filiformes experimenta una paraqueratización muy manifiesta, ¿verdad? Prácticamente la mucosa especializada se queda, ¿no? Se la denomina paraqueratinizada. ¿Por qué? Porque las filiformes son las que tenemos en mayor número, ¿verdad? En toda la lengua. Hablemos entonces del primer grupo, papilas filiformes. Repetimos, son las más numerosas. Forma de cono, como lo pueden ver acá. Y miden entre 0,3 a 0,5 milímetros. Característica importante, que no presenta botones gustativos. Entonces yo siento el dulce en la punta de la lengua, no gracias a estas filiformes. ¿Por qué? Porque estas no tienen corpúsculos gustativos, ¿sí? Tienen forma cónica, ¿verdad? ¿Qué pasa con mis filiformes? Pues se descaman con cierta facilidad, ¿no? Para queratinizar. Entonces estas están en toda la lengua, ¿no? Anterior, posterior, medio. Las filiformes. Bueno, aquí las estrellitas que les puse era para que sepan que están en toda la lengua. Estamos hablando de la porción, ¿no? Anterior, ¿no? Los 2/3 anteriores. Ya que la vea lingual la divide en 1/3 posterior y 2 anterior, ¿no? La zona faríngea la vemos después. Filiformes. Ahí está, las estamos viendo, ¿no? Todas, excepto las que sobresalen, ¿no? O tienen colores más rojo intenso, porque esas son otras. Pero la gran mayoría que está por acá son las filiformes. La lengua presenta en su dorso un aspecto aterciopelado, ¿no? Aquí está. Debido a la presencia de proyecciones llamadas papilas linguales gustativas filiformes. Entonces, bueno, aquí está demasiado blanco, ¿verdad? Esta lengua. Pero ¿quién le da ese aspecto de aterciopelado? Estas, ¿por qué? Porque sobresalen, ¿verdad? Son pequeñas, 0,3 y 0,5, pero tienen esa particularidad de que son cónicas. Entonces son las que me dan esa característica de que mi lengua sea aterciopelada. Segundo grupo, las fungiformes. ¿Qué quiere decir fungiformes? ¿Por qué fungi? ¿No? Claramente se puede evidenciar acá. Por tener esa forma, ¿sí? Se le da esa denominación de fungiforme. Si yo voy a la imagen, entonces, comparando con las filiformes, veo acá unas estructuras que son corpúsculos gustativos. Entonces, estas sí pueden, ¿no?, percibir los sabores. Se asemejan a pequeños hongos, miden entre 0,7 a 1 milímetro, por lo tanto son más grandes que las filiformes, prácticamente el doble. Están igual en la punta y bordes laterales de la lengua.
tienen entre 3 a 5 botones gustativos. Bueno, aquí tiene, como dice acá, un núcleo central de lámina propia con fibras colágenas que constituyen la papila primaria. Aquí estamos viendo una papila primaria. ¿Sí? Y de esta papila primaria van a surgir estas que están pequeñitas acá, que ahorita lo vamos a ver más grande, que se van a llamar papilas secundarias, ¿no? Entonces, totalmente diferente a las filiformes. Tengo corpúsculos gustativos en un número de 3 a 5, ¿no? Y aparte ya tengo la presencia de papilas, ¿sí? Aquí está, papilas fungiformes. Tenemos nuestra papila principal, primaria, a partir de la cual, ¿no?, en las fungiformes van a nacer también unas papilas secundarias. Ahí lo vemos mucho mejor, ¿verdad? Aquí vemos la papila primaria, de la cual nacen las papilas secundarias. Algo importante de este que sí presenta corpúsculos gustativos, tanto en la punta de la lengua como en la parte lateral y central de nuestra lengua. Papilas fungiformes, ¿no? ¿Qué más? La superficie epitelial no sigue los contornos de las papilas secundarias y por lo tanto los capilares llegan muy cerca de la superficie, sumando a la poca queratinización hace que éstas se visualicen como pequeños puntos de color rojo intenso. Entonces, me voy a mi lengua, yo ya puedo identificar cuáles habían sido las fungiformes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces no es como las filiformes que son, ¿no?, el mayor número que tienen, están por todo lado, que le dan esa característica aterciopelada, ¿no? Entonces estas son menos número, ya pueden percibir, ¿no?, los sabores, y otra característica que se acercan, ¿no?, a la superficie. ¿Y cómo? Los contornos de estas papilas primarias y secundarias van a presentar sus vasos sanguíneos, le da su color característico de rojo intenso. Caliciformes, tercer grupo. Estas sí podemos contarlas, de 7 a 12 a lo largo de la vela lingual. Entonces, ¿quiénes conforman esa vela lingual? Las papilas caliciformes, ¿sí? Estas no sobresalen a la superficie, a pesar de que tienen una altura de 1 a 2 milímetros, son grandes, rodeadas por un profundo surco llamado surco circunvalador. De ahí su nombre de que también se llaman papilas circunvaladas. ¿Por qué? Porque presentan un surco circunvalador que no presentan ni las filiformes ni las fungiformes. ¿En qué pasa en este surco? En el fondo tenemos unas glándulas de von Ebner, cerosas. ¿Qué fabrican las glándulas cerosas? Saliva, ¿no? Aquí las estamos viendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en este paciente. ¿Cuáles habían sido las que delimitan la vela lingual? Las caliciformes. ¿Qué tienen también? Botones gustativos. Entonces también participan en lo que es la percepción de sabores. Otra característica que tienen glándulas de von Ebner. Glándulas cerosas de von Ebner.
que se dedica ¿a qué? A fabricar saliva. ¿Cuál será la última? Será la foliada. Terminando las caliciformes. Tiene también papilas secundarias, ¿no? Tiene papilas secundarias, ¿no? Tiene una papila principal y también tiene sus papilas secundarias. Foliadas son entre 3 y 8. Estas se encuentran en la parte lateral de la lengua, ¿sí? Aquí no pueden existir. Se encuentran en la parte lateral y posterior de la lengua. De igual forma presentan corpúsculos gustativos, ¿sí? Tienen también la papila primaria y 3 secundarias, ¿ya? No vamos a entrar en el detalle de cuántas tienen una, cuántas las otras. Lo importante es saber dónde está la papila primaria y a partir de ahí se desarrollan las papilas secundarias. Pueden ser 3, etc. ¿Qué es esto amarillo? Glándulas serosas. Salivales serosas. Según M. Aquí se nos puso que tienen 3 secundarios, 1, 2, 3. Se encuentran en esta zona, parte posterior y lateral de la lengua. Entonces, estas 4 le dan la característica a nuestra mucosa especializada, ¿verdad? Entonces, de 4 papilas, solo una no tiene botones gustativos, ¿verdad? Porque eso solamente sirve para tapizar nuestra. ¿Cómo se ve el botón gustativo? Ahí está. ¿Sí? El sentido del gusto, entonces, se da gracias al botón gustativo, ¿no? Que se encuentra dentro de las papilas linguales. Ya sabemos en cuáles. Ahora, también tenemos algunos botones gustativos en el paladar blando y en otras regiones de la cavidad bucal, ¿sí? Entonces, los que no han hecho su tarea, aquí atrás estaremos hablando de quién, de qué papilas específicamente. Papilas cruciformes. Estarán relacionadas con lo que es el amargo, como algunas personalidades, ¿no? Que existen amargas. Amargas. ¿Quién estará relacionado con el ácido? Ácidos. Papilas fungiformes. ¿Cuál? Fungiformes. Más o menos, pero en la parte lateral, ¿qué papilas tenemos? Foliadas. Foliadas. Pues participan, no es que no las fungiformes, ¿no? Porque las tenemos en todo, ¿verdad? Pero también las foliadas. La punta de la lengua se dice que es dulce, ¿no? Ahí sí podríamos decir las Fungiformes. ¿Y qué falta? ¿Qué más sentimos? ¿A quién le gusta poner? Sala. Salado. Salado. ¿No? Salado. También estarán relacionadas las fungiformes. Fungiformes.
a pesar que las caliciformes son las que más botones gustativos tienen, ¿no? Porque estas tenemos que tienen entre 3 a 5, ¿verdad? Las que más participan en la percepción de los sabores son las fungiformes. Esa era la tarea, así de simple. Tic, tic, otro. ¿Cómo no van a hacer su tarea? Y aquí está el otro sabor, ¿no? Un mami, una mami. Que no sé hasta el día de hoy qué es, así que no lo pongo yo aquí. El umami se dice que es una mezcla de sabores, no se sabe si es dulce o salado. Entonces, se considera como un quinto, ¿verdad? Pero bueno, los tradicionales son esos, ¿verdad? Con los que vivimos al día a día, ¿no? Amargo, me gusta a mí lo amargo, hay gente que ama lo ácido, bueno. El dulce y salado. Así que pueden ser 5, pueden ser 4. De igual forma están bien. Es pequeñita la letra, no se ve nada. No veo de aquí. Necesito las revistas. Ahora sí. Podrás ver todo. Ok. Entonces lo dijimos al inicio de nuestra clase, ¿cierto? Que hay un órgano que deriva de los 4 arcos faringios, que no puedo yo olvidarme, ¿no? Que es la lengua, el único. Cuidado si están inventando el esmalte, la mucosa, no, es la lengua. ¿Sí? Sabemos que del primer arco faringio provienen los procesos maxilar y mandibular como los más importantes, ¿sí? Pero están también relacionados en que aparezcan los procesos nasales, procesos frontales, etc. ¿Sí? Entonces, nuestra lengua se desarrolla del primer, segundo, tercer y cuarto arco faríngeo. Hoy en día se reconoce que está íntimamente relacionado con el origen y desarrollo de la mandíbula, la lengua. Inicialmente está formada por un mesénquima y cubierta por un epitelio. El epitelio ya sabemos qué es, ¿no? Aquí abajo es epitelio estratificado, no queratinizado, aquí puede ser paraqueratinizado. Ahora, ¿qué pasa con mi lengua? Se desarrolla en la 5ª semana de la vida intrauterina. Y tenemos 2 engrosamientos laterales llamados protuberancias linguales laterales. ¿Lo estamos viendo aquí en verde? ¿No? Entonces, estos 2 engrosamientos son importantes, ¿no? Están ocupando la gran mayoría de mi lengua. Y entre estas 2 protuberancias tenemos aquí un pequeño tubérculo llamado tubérculo impar. Estos 3, como está en verde, se originan del primer arco faríngeo. Entonces aquí me está indicando qué estructura proviene del arco faríngeo 1, qué estructura proviene del arco 2, qué estructura proviene del arco faríngeo 3 y del cuarto arco faríngeo que parte también, no se da origen. Por detrás del tubérculo impar, estamos hablando acá, ya estaría hablando de lo que es el segundo arco faríngeo. ¿Qué pasa? Existe otra elevación media llamada cópula,
que resulta de la unión del mesénquima del segundo, el tercer y parte del cuarto arco faríngeo. A los lados de esta cópula se produce una rápida proliferación de tejido adyacente, segundo, tercer y cuarto arco, que da origen a la raíz de la lengua. Aquí está. Aquí vemos a la cópula. ¿Qué pasa con esta cópula? Es otra elevación. ¿Y de dónde proviene esta cópula? Como la tenemos en este sentido antero-posterior, ¿no? Viene de la unión del mesénquima del segundo, tercero y cuarto arco faríngeo. ¿Sí? Entonces habíamos descrito los tubérculos, el tubérculo impar, ¿no? Las prominencias laterales, y ahora tenemos a la cópula. Ahí está. Por último, existe un tercer abultamiento que deriva de la porción posterior del cuarto arco y se llama, y que va a desarrollar nuestra epiglotis. Estamos hablando ahora. Entonces son tres abultamientos, 1, 2, 3 y 4, que están íntimamente relacionados con la lengua. ¿No? Nuestra epiglotis, ¿para qué sirve? Es un cartílago localizado en la faringe, ¿no? que va a trabajar al momento de la deglución. ¿Sí? Es un cartílago que se va a abrir permitiendo o no el paso de alimentos sólidos y líquidos. Ahí lo estamos viendo y trabaja así. Entonces estamos comiendo algo y este cartílago se cierra, permitiendo el paso, ¿no?, hacia el tubo digestivo del alimento. O dicho de otra forma, me cierra lo que es la vía aérea para que el alimento no vaya a entrar, ¿verdad? Así es que trabaja entonces la epiglotis. Ahí estamos respirando. El bolo alimenticio entra. Estamos respirando. Está abierta la epiglotis. Voy a tragar. Se cierra la epiglotis y pasa el alimento hacia el tubo. Vuelvo a respirar, trago. Entonces funciona como una válvula impidiendo, ¿no?, que los alimentos, ¿no?, entren a mi vía aérea. Cartílago localizado en la faringe, por detrás de la lengua y al frente de la laringe. Está en reposo permitiendo que el aire pase a la laringe o a los pulmones. Cuando una persona traga, la epiglotis se cierra, ¿sí?, se dobla hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe, de tal manera que los alimentos líquidos no ingresen hacia nuestra tráquea o pulmones. Bueno, entonces el cuarto engrosamiento que estábamos hablando aquí abajo, o tercero, perdón, es ese, ¿no? El tercer abultamiento es para el desarrollo de la epiglotis. Como
como dice su teoría, ¿no?, se encuentra detrás de la lengua, ¿no? Aquí está mi lengua, mi futura lengua, y por detrás, dependiente del cuarto arco faríngeo, mi epiglotis. Anatómicamente, el cuerpo de la lengua, que se forma a partir de las protuberancias linguales, ¿no?, protuberancia lingual, tubérculo impar, está separado de la raíz, ¿no?, por un surco llamado B o surco terminal, ¿no? ¿Quién las conforman? Las papilas caliciformes. Y aquí tenemos otro vestigio, ¿no?, agujero ciego. En la línea media entre el tubérculo impar y la cópula se forma la glándula tiroides primitiva, como un divertículo epitelial dentro del piso y suelo de la faringe. Ahí está, ¿no?, la glándula tiroides, ¿no? En el vértice, ¿no?, de la línea media vamos a encontrar el agujero ciego, que es un vestigio de igual forma. Punto de referencia ubicado, ¿no?, entre la unión entre el tubérculo impar y la cópula. Señala el límite entre el primer y segundo arco braquial. Entonces este agujero no es más que representar, ¿no?, lo que en su tiempo era el tubérculo impar y la cópula, ¿no?, que es todo esto. Entonces solamente es un vestigio, ¿no?, de la unión entre el primer y segundo arco braquial, ¿no? Entonces, ¿cómo va cambiando de esto? ¿No? Empieza a crecer, a desarrollarse el cuerpo de la lengua, ¿no? Y tenemos ya inmerso acá, ¿no?, el segundo arco faríngeo, ¿verdad? Ahí lo tenemos, ¿no?, visto también, foramen ciego, ¿no? Y a su lado, quien los delimita, las papilas caliciformes. La pared dorsal de la lengua, la que estamos viendo acá, que deriva del primer arco, está tapizada por epitelio ectodermo, mientras que la raíz, acá atrás todo esto, está tapizada por el endodermo. Bueno, estas son las diferentes estructuras, ¿no?, que conforman nuestra lengua, ¿sí?, visto desde otra bibliografía. Por ejemplo, me dice que el amarillo, primer arco faríngeo, igual, ¿no?, segundo arco faríngeo, tercero y cuarto arco faríngeo, ¿sí? ¿Qué más? Me están nombrando aquí las protuberancias, ¿verdad? Protuberancias linguales. Buscamos PL, ¿dónde está? Aquí está, protuberancias linguales. Tenemos la cópula, que esta sí se origina en el segundo, tercero, cuarto, solamente queda inmersa, ¿no?, es decir, dentro de lo que es la formación de la lengua. ¿Sí? Por eso que ya no lo notamos acá, ¿no?, pero ha sido parte en un momento del desarrollo de la lengua, la cópula. A medida que las protuberancias linguales no empiezan su desarrollo, va quedando atrapada lo que es la cópula, que provenía de los tres arcos faríngeos, ¿no? Bueno,
por último, para terminar el tema de hoy. Los músculos que va a presentar la lengua se van a desarrollar en el mismo lugar, ¿no? In situ. Se van a diferenciar ahí. No obstante, la mayoría de estos se organiza a partir de los mioblastos, por lo tanto están inervados por el hipogloso mayor, también conocido como el 12º par. ¿Quién más está acá? El glosofaringio, que es el 9º par, inerva las papilas caliciformes. El nervio vago, la raíz de la lengua, y la cuerda del tímpano, ¿no? Que depende del facial, dará irrigación o inervación, perdón, a los botones gustativos de las papilas situadas en los 2 tercios anteriores de la lengua, ¿no? Y con eso completaría lo que es mi inervación, ¿sí? Glosofaringio en la parte posterior y el facial gracias al nervio cuerda del tímpano. Habíamos visto que cada arco estaba relacionado con un nervio, ¿no? Entonces, hablando de lo que es la lengua, interviene lo que es el facial, el glosofaringio y el vago. ¿Por qué estos tres en primera instancia? Porque la lengua se va a desarrollar de los 4 arcos faríngicos, ¿verdad? Entonces, resumiendo, para terminar la clase el día de hoy, aquí estamos viendo qué papilas, las que están sobresaliendo. Ya sé que no son muchas, ¿verdad? Las puedo incluir contar, ¿no? ¿Cuál sería? Fungiforme. Fungiforme, ¿verdad? Que inclusive por tener, ¿no?, su cercanía, ¿no?, de los vasos sanguíneos, se pueden evidenciar como puntos rojos, ¿no?, de mayor o menor magnitud en los pacientes. ¿Sí? Entonces estoy claramente viendo aquí las fungiformes. Y esta característica terciopelada, ¿quién la brinda? Filiforme. ¿Quién? Filiformes. Filiformes, ¿ya? No se olviden que el aterciopelado es toda la lengua. Desde acá, ¿no? Si ustedes hacen así, secan su lengua, van a notar así como unas vellosidades. Son las filiformes, ¿no?, que cubren todo. ¿Y qué podemos decir de las filiformes? ¿Cuál es su característica principal? Aparte de ser cónicas, que son en mayor cantidad. No tiene botones gustativos. No tienen botones gustativos, ¿no? Característica más importante de las filiformes, ¿sí? Aquí ya veo una medio gruesa. ¿Cómo son estas más grandotas? ¿Cómo se llaman? Caliciformes. Caliciformes. Estas sí podemos contar, ¿no? Son entre 7 a 12, ¿no? Y limitan o delimitan la B lingual, ¿ok? Y ahí tenemos también un foramen ciego, que es un vestigio del primer arco faríngeo. Esto que estamos viendo es primer arco faríngeo. ¿Por qué? Porque eran las protuberancias linguales, ¿no? Se veía como una pequeña imagen, ¿verdad? Pero estas son las que más se desarrollan. Y aquí adentro queda lo que era la antigua cópula. Entonces estas son las protuberancias linguales que se van desarrollando, ¿verdad? Empiezan a alargarse. La cópula que se estaba formando del segundo, tercer y cuarto queda atrapada, ¿verdad? Queda atrapada ahí, pero es parte de la formación de la lengua. Y lateralmente, ¿quién tenemos acá? Foliadas. Las foliadas, ¿no? Que igual son pocas, ¿sí? Están en la parte posterior
bilateral de la lengua. La inervación sensitiva del cuerpo de la lengua va a derivar del trigémino. Con eso estaríamos completando, ¿no?, esto, ¿verdad? Que la lengua entonces proviene del primero, segundo, tercero y cuarto arco faríngeo. Por eso es que se relaciona la lengua con el vago, glosofaringio para los músculos, facial, ¿no?, con el cuerdo del tímpano, para los 2/3 anteriores, y también va a aportar el primer arco faríngeo con el trigémino, ¿no?, para darle la inervación sensitiva al cuerpo de la lengua. Complejo, ¿no? Qué complejo había sido mi lengua, no había sido a desarrollarse así de forma simple, ¿no? Todo ese proceso, cualquier cosa que sale mal, por alguna X razón esta lengua no desciende, no se me unen los procesos horizontales, ¿no?, del proceso maxilar, me van a generar una fisura palatina, ¿no? Que hemos dicho que es súper frecuente en nuestro medio. Ahí vamos a quedarnos para no alargar esto. ¿Alguna duda? No, aquí qué pasa si alguna de las papilas gustativas no perciben los sabores. ¿Se atrofian los botones? Sí, eso, ¿por qué ocurre? Por ejemplo, algo característico que hace que se puedan atrofiar es, por ejemplo, algunos químicos exagerados. Nosotros en odontología utilizamos un antiséptico que se llama clorhexidina, y se dice que la clorhexidina atrofia los botones gustativos, se cierra, entonces se pierde el gusto. Pero lo bueno es que todo esto se regenera, entonces una vez cortando la causa, vuelves a recuperar el gusto. O sea, no es como que pierdes para siempre el gusto. No, para siempre no. Para perderlo para siempre tendría que haber un problema desde la inervación sensitiva, ahí de algún daño. Pero aquí localmente no. Tú te puedes quemar algo y se va a volver a regenerar. Podrás bajar tu sensibilidad a la percepción de los sabores, pero eso se va a volver a normalizar. Entonces en odontología generalmente nos preguntan los pacientes cuando les recetamos un enjuague con clorhexidina: doctor, ya no siento mucho los sabores. Y es porque lo están utilizando de una forma muy prolongada. Entonces, ¿qué pasa? Se recomienda utilizar esos enjuagues con clorhexidina, por ejemplo, un mes sí, un mes no. Un mes sí, un mes no. O 3 semanas sí, 2 semanas no. Pero no de forma continua, ¿no? Entonces, ¿algún medicamento puede también causar alteración? Sí, pero realmente no. Lo que más estamos relacionados con la clorhexidina, porque la utilizamos frecuentemente. Y aquellas personas que se hacen la desunión de la lengua, ¿tienden a perder el gusto o igual pueden seguir? Pues el gusto no te olvides que proviene de las papilas, ¿no? Si tú te vas a hacer el corte aquí de la lengua, y esto es un músculo, lo van a suturar y no pierdes el gusto, ¿no? ¿Habría riesgo de que puedas perder la movilidad de la lengua? Sí, ¿no? Si lastiman algún punto donde viene la parte nerviosa, ¿no?, del hipogloso. Pero perder la sensación de los sabores, no, ¿no? Porque esto lo tenemos en todo, ¿no? Doc, en el caso de los pacientes con COVID, por ejemplo, que les quedan las secuelas de que ya no sienten o los gustos se alteran. Ya. Bueno, en realidad deberían recuperar, ¿no?, al 100% eso. Es raro que no perciban, ¿no?, olores, sabores. La mayoría recupera. Debe ser que igual sufren un proceso, ¿no? No sé,
más sensitivo a las percepciones de los sabores, pero deberían recuperar, ¿no? La gran mayoría pierde, ¿no?, el olfato como característica principal, pero al pasar o al remitir la infección se recupera, ¿no? Y lo mismo debería pasar con las salivas, o perdón, con los sabores. No tendría que haber una causa así específica del COVID que altere de forma permanente nuestros botones gustativos. No debería, ¿no? Que yo sepa que veo, no sé, 15 pacientes cada día y de esos 15, 14 han tenido COVID, todos tranquilos. Sí, en una semana tal vez veo 80 pacientes. Nadie me dice, por el COVID he perdido, no siento. Puede ser un caso aislado, sí, pero ha debido haber alguna complicación más grande a nivel nervioso principal, del trigémino, algo, y no se están percibiendo los sabores como debería ser. Pero en realidad esos corpúsculos, aquí estamos hablando de miles, ¿vale? Ya digamos murieron estos, bueno, pero aquí quedan otros miles, y ya, no pasa nada. No te olvides que una de estas papilas puede tener 5, 5, 10, 15, eso es mucho. No he escuchado en verdad algún paciente que reporte eso. Tampoco del olfato. Es decir, siguen en la etapa activa, ¿no?, de la infección, pero después no. Lo que sí he visto es que a algunos se les ha caído el cabello, ¿no?, bastante, pero como que también terminó y se regularizó la pérdida del cabello. Y digamos, en el caso de cuando afecta lo que dicen lo del trigémino, en el caso de otras enfermedades, ¿hay manera de hacer que recupere la persona lo que sería el olfato y el gusto? Habría que valorar con neurocirugía, ¿no?, para ver qué opciones se tiene, ¿no?, si fuera muy grave, ya que los neurocirujanos son los que operan, ¿no?, todo lo que es la parte del trigémino. Pero recuperar, ¿qué puedes hacer? Núcleos. ¿Han escuchado los núcleos? Son medicamentos que, por ejemplo, te sirven para regenerar, ¿no?, nervios específicamente. Cuando nosotros hacemos algún tipo de cirugía dental y luego pasa, digamos, un día y el paciente reporta, doctor, no siento mi lengua, se le da esos núcleos, que son multivitaminas, ¿no?, un complejo, un complejo de vitaminas, ¿no?, que hay entre las más importantes es la vitamina B. Y eso nos ayuda a regenerar las fibras, ¿no?, nerviosas. Entonces es lo único que podríamos ayudar nosotros. Otra opción que se tiene es láser, ¿verdad? Se sabe que el láser ayuda. No siento, sí, doctor, bueno, tratamiento con láser, estimulación, para tratar de recuperar. ¿Sí? Y por último estará pues los tratamientos con ¿cómo se llama este? Yo me echo en el mentón. Electrodos. ¿Vale? Te ponen unos parchecitos donde no sientes mucho. Te hacen más fuerte, te dan calor, te dan frío, ¿no? Y tratar de reestimular a nuestros órganos nerviosos, ¿sí? Pero algo, digamos, específico. No sé, si tengo dolor, me ha quedado con dolor intenso, tengo que verlo con un cirujano, ¿no?, neurocirujano, para que trate eso. Pero algo más que podamos hacer, no. Esas son las 3 cosas que podemos hacer nosotros como odontólogos. ¿Sí? Así que los núcleos son importantes, ¿no? No se conocen mucho, pero son importantes, ayudan. Especialmente cuando queremos retirar los terceros molares, que puede alguna vez quedar alguna parestesia, ayuda. No es lo mismo si lo haces, digamos, hoy lo operaste y si lo haces en la noche. Si lo esperas una semana, ya quedó, se podría decir, más dormido ese nervio y que vuelva a reestimularse, ya es más complejo. Tiene que ser al día siguiente, tienes que estar pendiente del paciente. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí. O sigue adormecido y ya ha pasado 10 horas. Pensar mejor darle núcleos para recuperar. Y eso pasa generalmente cuando son las cirugías un poquito invasivas, ¿no? O que, digamos, tú no podías
no tienes la pericia para hacer, digamos, una herida lo más pequeña para poder realizar tu tratamiento. A veces cortamos mucho hueso, ¿sí? O se da en algunos casos que tú le explicas al paciente, ah, mira, aquí está tu tercer molar, pero está chocando al nervio. Entonces el riesgo que te dé es alto. Entonces ya el paciente sabe que es una cirugía compleja, ¿no? Que posiblemente va a necesitar tratamientos, ¿no? De núcleos. Entonces, es lo que tenemos ahora. Ahora, otra afección nerviosa igual se trata con núcleos, pero nosotros en la parte dental estamos por esa razón. Se mantiene la